Bueno, Todavía había el semestre pasado uno que tomó un grupito de estudio de la obra de Marx. ¿sí? Y la intención era estudiar toda la obra de Marx de Ah. Juventud al final. Y llegamos a la ideología alemana y la gente fue abriendo que no, que querían ya el capital. Y yo, no, vámonos. Entonces no me quise aceptar la secuencia. Se disolvió el grupo. No, y no llegaron al capital. No, porque es que querían llegar de una. Y yo dije, no, pues la intención era la obra. Claro. Vamos con la obra. Bueno, profe, buenos días. ¿Su nombre? Bueno, mi nombre es Pedro Posada Gómez. ¿A qué se dedica? Soy profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle. Profe, ¿nos puede comentar un poco sobre su ponencia, el modelo argumental peirciano de investigación científica? Bueno, como sabrás, Charles Sanders Peirce, además de ser el fundador del pragmatismo y de la semiótica o ciencia de los signos, era un científico activo y estuvo siempre muy preocupado por el tema de la metodología de la investigación científica. Él hizo una propuesta de una metodología de la investigación en la cual se asume que los tipos básicos de inferencia o razonamiento no eran dos, inducción y deducción, como dice la tradición, sino que eran tres: abducción, deducción, inducción. Peirce trabajó muchos años sobre esa idea. Al principio él se apoyaba en la teoría aristotélica del silogismo y veía la inducción, la deducción y la abducción como tres variantes del silogismo, pero en sus últimos años él llegó a la conclusión de que todo proceso de indagación realmente es una secuencia en la que intervienen los tres modos de inferencia: la abducción, que nos permite crear hipótesis, crear nuevas ideas para resolver un problema; la deducción, que nos permite sacar consecuencias lógicas de esa hipótesis. Si la hipótesis fuera verdadera, entonces seguirían tales y tales consecuencias; y la inducción como último momento, en el cual se verifican o se refutan las hipótesis deducidas. Entonces, lo que voy a presentar es esa propuesta de Peirce, que él la diseñó, la pensó para las ciencias naturales, porque él era químico de formación, pero mi intención es mostrar que ese modelo puede servir para cualquier tipo de investigación, sea en ciencias naturales o en ciencias sociales y humanas, en literatura, en fin. Profe, en un mundo tan violento, ¿para qué sirve la lógica? La lógica, bueno, tiene una tradición enorme pues desde los griegos, pero la lógica estudia las formas como razonamos, y eso obviamente pues no resuelve la violencia ni la aumenta, ¿sí? Todo el que razona, así sea para crear un arma mortífera, para cometer un asesinato o para crear una nueva teoría científica, está usando la lógica. Entonces es simplemente un proceso que trata de aclarar cómo es que los seres humanos pensamos y resolvemos problemas, y la lógica está allí incluida. ¿Sí hay futuro en la lógica? Bueno, mira, es que hoy en día no habría que pensar en la lógica como algo aislado, separado. Realmente la lógica ha tenido muchas transformaciones. Hubo un primer momento pues grandioso con Aristóteles, el padre de todo este cuento, que casualmente en mi tesis de doctorado trabajé este tema y encontré que Aristóteles pensaba la lógica era como una herramienta de la dialéctica. Es decir, él decía, cuando un maestro, un científico, quiere presentarle las bases de la ciencia a un aprendiz, debe usar la lógica. La lógica es un método de exposición de qué consecuencias se derivan de las verdades descubiertas por la ciencia, ¿sí? Pero estaba dentro de la dialéctica, que era el arte general de discutir, de disputar, de encontrar la verdad. Y en sus últimos años Aristóteles escribió la retórica, y él encontró que los tipos de razonamiento dialécticos y lógicos también se podían usar en la retórica. Entonces, lo que intenté mostrar en ese trabajo de tesis fue que las tres disciplinas, lógica, dialéctica y retórica, las pensaba Aristóteles como un todo sistemático y no como tres disciplinas independientes. Ya, con el correr del tiempo, la lógica se independizó, y en el siglo XX la lógica se convirtió en una ciencia exacta, ya más cerca a las matemáticas que a la misma filosofía.
¿sí? Entonces, eso llevó a que muchos, por ejemplo, Perelman, creador de la teoría de la argumentación, abandonaran la lógica formal y dijeron, no, en la vida cotidiana nosotros no demostramos nada lógicamente, simplemente damos argumentos, defendemos argumentos, intentamos refutar argumentos, pero la demostración es una cosa que hacen los matemáticos. Ni siquiera los científicos naturales demuestran, ellos prueban que tal teoría se verifica o no en la naturaleza, pero la demostración quedó como un proceso exclusivamente matemático. Sin embargo, en esa misma tesis de la que estoy hablando, que hice para mi trabajo doctoral, yo trato de argumentar a favor de que no podemos prescindir de la lógica, que a pesar de que la lógica no resuelve todos los problemas, no es el último criterio de validez de un argumento, es necesario estudiar la estructura lógica de los argumentos para sopesar su probable verdad o validez, así no sea la última palabra. La estructura que uno ve en los diálogos de Platón, todo cómo se escriben esos libros. Entonces mi tesis general es que en todo argumento humano hay una base lógica, hay un momento dialéctico que es contra qué estamos discutiendo, a qué nos oponemos, qué rechazamos, y hay un momento retórico que es a quién queremos convencer o persuadir con esa tesis. En todo argumento humano están los tres componentes, lógico, dialéctico y retórico. Esa es mi tesis. Bueno, entonces en la estructura de los libros como el diálogo de Platón sí, se ve ese elemento, una dialéctica ahí como incluso, tesis que va moviendo. Incluso uno puede encontrar lógica en los mitos, en Homero, en Hesíodo. Uno puede encontrar lógica como lo hicieron los antropólogos, Lévi-Strauss. Uno puede encontrar lógica en la mitología indígena. ¿Sí? Ninguna construcción humana es irracional, y en la medida en que es racional tiene un componente lógico, que no es una lógica exacta matemática, pero es una estructura. Yo comparo a veces esto como con la anatomía. La lógica son los huesos, ¿sí? La dialéctica son los músculos, ¿sí? Y la retórica es la acción que ejercemos sobre el otro. Entonces, ninguno de los tres es suficiente. Los huesos solos no hacen un humano, los músculos solos no hacen fuerza si no tienen los huesos, y si no hay fisiología del movimiento, entonces tampoco. Entonces, lógica, dialéctica y retórica siempre son elementos de la argumentación humana. Entonces, ¿esos huesos son los que permiten la comunicación? No, el todo. La comunicación es el todo, la combinación de los tres elementos. Siempre están presentes los tres, ¿sí? El elemento lógico es el que te da una solidez que te permite, por ejemplo, estar pendiente, no incurrir en contradicciones, ¿sí? No afirmar una cosa y luego lo contrario y seguir adelante, no defender algo y luego decir que eso es mentira. La lógica te permite sobre todo estar pendiente de no incurrir en contradicciones. Ahora, Perelman dice que normalmente muchas cosas que parecen contradicciones no lo son, él lo llama argumentos cuasilógicos. La famosa sentencia de Heráclito, que le dicen nadie se baña dos veces el mismo río, uno se baña y no se baña dos veces el mismo río. El que lo dijo fue como una afirmación. Para el lógico formal es una contradicción. Perelman dice no, es un argumento cuasilógico, porque yo puedo decir porque es el mismo río y porque no es el mismo río. Lo mismo si yo digo yo soy el mismo que era hace 20 años pero no soy el mismo. Para el lógico formal me estoy contradiciendo, pero para la argumentación no. Yo puedo explicar por qué soy el mismo, en qué sentido, la misma huella digital, el mismo nombre, la misma genética, pero no soy el mismo, estoy más calvo, más viejo, más sabio. Profe, ¿la lógica es occidental? No. La lógica es una característica del lenguaje humano. La lógica formal, bivalente, como un estudio sistemático, la inventó Aristóteles, ¿sí? Ese tipo de lógica analítica que trata de poner en limpio la estructura, los huesos de la argumentación. Ese tipo de disciplina es una creación de Occidente. Pero si usted mira la historia de la lógica del padre Bolshensky, encuentra la lógica hindú, encuentra la lógica budista, ¿sí? Y si usted va más allá y mira a los antropólogos, encuentra una lógica en la mitología indígena. Entonces es un mito decir que la lógica hasta los indígenas tienen lógica también. Todo lenguaje humano tiene lógica, ¿sí? Así sea el más elemental. Y el estudio de, por ejemplo, cuando se hablaba en Grecia que cada quien era su propio juez, que tenía que ir como su propio abogado para defenderse por algún tipo de ilícito que tuviera,
eso era también como un elemento de estudiar la lógica, de hacerse No, lógico. ese tipo de problema lo abordaron los retóricos. La retórica casualmente nació en Sicilia a partir de un conflicto de tierras. Hubo un tirano que expropió a toda la gente de tierras, luego el tirano cayó y la gente quería volver a recuperar sus tierras, entonces aparecieron unos personajes que le enseñaban a la gente cómo defender su caso ante los jueces para recuperar su tierra. Esos fueron los primeros retóricos. La retórica nació vinculada al ejercicio judicial, al debate jurídico, ¿sí? Pero luego la tomaron otros personajes, la cogieron los sofistas, que tienen muy mala fama, pero que hay buenos argumentos para defenderlo, no eran tan malos como decían Platón y Aristóteles, Platón sobre todo. La cogieron los sofistas, pero luego la cogió Aristóteles, y Aristóteles dijo, bueno, podemos hacer una lógica filosófica, una lógica no sofística, una retórica filosófica, no sofística. Y luego la desarrollaron en Roma, Cicerón y Quintiliano. Si quieres hablamos un poco entonces de esa historia de la retórica, porque Pérez manda un esquema, dice ahí la retórica antigua, la retórica de Aristóteles, Quintiliano, Cicerón, que era una retórica que buscaba al mismo tiempo convencer y persuadir. Esos dos conceptos son muy importantes en la historia de la lógica, porque en un momento dado en la modernidad se opusieron. Entonces no es que uno se convence con argumentos racionales, prácticamente lógicos, y se persuade manipulando la psiquis del otro, las emociones, las pasiones. Pereman, cuando retoma su tarea, dice, bueno, en Aristóteles convencer y persuadir están juntos. Aristóteles está haciendo una retórica que al mismo tiempo tiene lógica, que es racional. Entonces no veía la retórica como una cosa de mera persuasión psicológica, sino también de argumentación. Pero ya en el siglo XVI-XVII hubo una reforma del pensum, del trivium de la Universidad Europea, realizada por Petrus Ramus, y Petrus Ramus decidió que a la retórica únicamente le competía el estudio del estilo, de cómo usar buenas figuras para hacer bellos discursos, y le quitó el elemento dialéctico y el elemento lógico. Esa fue la retórica que nos llegó en la modernidad, una retórica dedicada únicamente a estudiar el discurso oral o escrito, pero empeñada en mostrar cómo escribir bonito, escribir persuasivamente para convencer a otro. Pero entonces dice ahí esa retórica antigua, la retórica clásica, que sería la de Petrus Ramus, la de figuras de estilo, y la nueva retórica, que es la que propone Pereman en 1958, cuando publica el Tratado de la Argumentación. Dice, hay que volver al espíritu de Aristóteles, de que la retórica no es irracional, la retórica tiene un elemento de racionalidad, busca al mismo tiempo persuadir y convencer, y a diferencia de Aristóteles, Pereman dice, ya la retórica no se ocupa exclusivamente de discursos orales para un auditorio presente, sino que la retórica o teoría de la argumentación, que es la nueva retórica, se ocupa también y principalmente de discursos escritos. En un principio incluso Pereman decía que la nueva retórica, o la argumentación, se ocuparía únicamente de aquellas partes que dejaba por fuera la lógica, ¿sí? Sobre todo los discursos de las ciencias humanas y sociales, el discurso jurídico, publicitario, en fin. Pero en el último capítulo del Imperio Retórico, que ya es de 1978, él dice, no, también el científico tiene que usar la argumentación. Cuando el científico propone una nueva teoría científica y quiere convencer a los colegas científicos de que la teoría es válida, él se vale de recursos retóricos y argumentativos. Entonces realmente la nueva retórica o la argumentación es aplicable a cualquier disciplina y a cualquier tipo de discurso, científico o no científico, científico natural, científico social, jurídico, religioso. Todos pueden ser objeto de estudio y de aprendizaje mediante la teoría y la argumentación. Hoy en día, desde la filosofía del lenguaje, se piensa retórica, lógica, todos estos conceptos se siguen desde la hermenéutica, por ejemplo, Riquet, Wittgenstein, o sí. Ya esos son eso es harina de otro costal. No, yo creo que en los últimos años hay más bien un esfuerzo de integración, de sincretismo. Sí, los lingüistas aprenden de los filósofos del lenguaje, los filósofos del lenguaje aprenden de los lingüistas, los estudiosos de la retórica aprenden de la filosofía analítica. Entonces me parece que hay un periodo de integración, de interdisciplinaridad, donde ya no se
ven estas disciplinas como cosas aisladas. ¿Sí? En lo que decía al comienzo de integrar, por ejemplo, la lógica dentro de la retórica o la lógica dentro de la teoría de la argumentación, algunos dirán, no, pero es que la lógica es una ciencia exacta, pero no. Hay elementos, aunque no, nuestro lenguaje no es exacto, hay elementos que le dan consistencia, coherencia, ¿sí? No siempre llevan a una verdad definitiva, pero entre más coherente y consistente sea un discurso, es más probable incluso que logre su objetivo de convencer a los demás. Entonces yo pienso que hubo un giro. Los filósofos Apel y Habermas retomaron una tesis de Richard Rorty, que en el 66 publicó un libro llamado The Linguistic Turn, el giro lingüístico. Rorty allí hace una recopilación de ensayos en los que él ve que la mayoría de los filósofos que se ocupaban de meramente epistemología, política, ética, ontología, muchos de ellos deciden, no, hay que estudiar el lenguaje, porque es que si no tenemos clara la herramienta que es el lenguaje, entonces, ¿cómo hacemos epistemología o ética o lógica si no tenemos claro cómo funciona la herramienta que es el lenguaje? Entonces hay un giro hacia el lenguaje. Y ese giro, Apel y Habermas dicen, es un giro además hacia la pragmática. Te recuerdo rápidamente la distinción que hizo un discípulo de Peirce, Charles Morris. Él dijo, la ciencia de la semiótica, la ciencia de los signos, tiene tres componentes: la sintaxis, la semántica y la pragmática. La sintaxis se ocupa de cómo se organizan los sistemas de signos, la semántica de cómo esos signos se relacionan con las cosas, con el objeto designado, y la pragmática de cómo la gente lo usa en la vida cotidiana. Ese modelo fue ampliado en el sentido en que se concluyó que es aplicable a todo el lenguaje humano. Todo el lenguaje humano tiene un aspecto sintáctico, que es lógico, gramatical, tiene un aspecto semántico, los significados, cómo nombramos el mundo, cómo designamos las cosas, y tiene un aspecto pragmático, cómo usamos los sistemas de signos. Entonces, yo he planteado que uno puede mirar la filosofía del lenguaje del siglo XX y ver en ella un paso por los tres momentos. Un momento sintáctico, Bertrand Russell, Whitehead desarrollan la lógica matemática, la lógica moderna. Surge el Círculo de Viena porque pensaron que allí podían encontrar la herramienta para resolver todo problema filosófico, científico. Bueno, luego vieron que no era para tanto, te pasaron el problema semántico, que fue el problema de la verdad, ¿sí? ¿Qué queremos decir cuando decimos que una proposición lógica es verdadera? ¿Qué quiere decir verdadero? Y es un problema semántico. Empezó un segundo periodo semántico, y en los años 50, con el trabajo de John Austin y de Wittgenstein, del segundo Wittgenstein, se inicia el momento pragmático. No podemos entender el significado, ni tiene sentido entender la sintaxis si no entendemos para qué estamos usando el lenguaje. Es el momento pragmático. Entonces, por eso Apel y Habermas dicen, el giro lingüístico es un giro lingüístico hacia la pragmática del lenguaje. Todo lo que ve uno hoy en día es estudiosos del análisis del discurso, de la retórica, de la hermenéutica, que todos están explorando aspectos de ese giro lingüístico pragmático del lenguaje. Profe, para terminar, ir concluyendo, lo mejor de estudiar la lógica es saber qué es lo que no debe hacer uno, entonces, o el error, ¿dónde está el error para no cometerlo nuevamente? Entonces no sé si nace lo que es la falacia. Entonces, ¿cómo habría que ver la falacia hoy en día? El tema de la falacia también tiene una historia interesante. El tema lo planteó Aristóteles en un librito corto que se llama las refutaciones sofísticas o elencos sofísticos. Como decía al comienzo, Aristóteles siempre era un dialéctico. Él en un principio planteó que las falacias son un error dialéctico, son falsos movimientos, falsas salidas en el intento de resolver una diferencia de opinión, donde uno engaña al otro, lo amenaza con un argumento de autoridad, le sale con un argumento que es falso pero lo oculta como si fuera verdadero, trabaja con la apariencia. Aristóteles decía, el sofista usa mucho la falacia porque trabaja con la apariencia, ¿sí? Pero con el correr del tiempo los seguidores de Aristóteles empezaron a plantear las falacias como si fueran un error de lógica formal. Aristóteles no lo planteó de ese modo. Era un error dialéctico, pero para él estaban integradas las tres disciplinas,
ese tipo de errores podían aparecer en la lógica, en la dialéctica o en la retórica. Entonces, mi tesis es, hay falacias lógicas, hay falacias dialécticas, hay falacias retóricas. Y en los últimos años surgió una teoría muy interesante que es la pragmadialéctica de Van Emeren y Grotendorf, y ellos dijeron, bueno, en vez de ponernos a clasificar tipos de falacias, que ya la listaba como en 100 y pico de tipos de falacias, dijeron, hay 10 reglas que debe respetar un discurso crítico, y cualquier violación de una regla de esas es una falacia, incurre en una falacia. Entonces ellos simplificaron, digamos, el procedimiento, porque si uno se apropia de esa herramienta, la pragmadialéctica, y entiende bien las reglas, ya puede identificar cualquier falacia, porque uno nota que está violando la regla tal o tal, y no importa cómo se llame la falacia, porque las falacias tenían nombres en latín casi todas, y era un problema para aprenderse los tipos de falacias con ejemplos. El método se simplifica mucho porque uno ve violación de reglas implica necesariamente falacia. Entonces creo que allá hay un gran avance sobre el tema. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto.